temblando, ¿verdad? Pero yo sé que Dios tiene el respaldo de todo y Dios es el que nos va a hablar por medio de su palabra. Amén. Le voy a invitar, hermano, que vayamos a la palabra de Dios en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 13 al 14. El tema de esta noche, hermanos, es olvidando el pasado y siguiendo hacia la meta. Cuando tenga Filipenses, capítulo 3, versículo 13 al 14, me dice amén. ¿Cuántos de los que están aquí se consideran que son un poco como que se nos olvidan las cosas a veces? ¿Alguna vez a usted se le ha olvidado las llaves, se le ha olvidado tomarse la medicina, el control de la tele? Muchas veces lo tenemos en la mano y estamos preguntando dónde lo pusimos. A veces se nos olvidan esas cosas así simples, pero hay cosas, hermanos, que nos cuesta olvidar, ¿verdad? Y eso es lo que el apóstol Pablo nos quiere enseñar en esta noche, acerca de esas cosas que muchas veces son difíciles olvidar, como por ejemplo el pasado. Podamos tomar la decisión y decir, voy a olvidar el pasado y voy a seguir hacia adelante. Cuando tenga Filipenses capítulo 3, hermano, vamos a leerlo. Usted me sigue con la vista. Dice la palabra de Dios, lo vamos a leer desde el versículo 12. No que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al arrepentimiento del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias en esta noche por la oportunidad, Señor, que me das de poder predicar tu palabra. Te pido, Señor, que seas tú hablando, Señor, por medio de tu palabra y por medio del Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús, a poder entender tu palabra, Señor, y a poderla, Señor, aplicar en nuestras vidas. A cosas que necesitamos, Señor, aplicarlas. Ayúdanos, Señor, a que esta palabra pueda traer cambios a nuestra vida. Amado Dios, te queremos pedir perdón por nuestros pecados. Sabes que te fallamos a cada momento. Y queremos, Señor Jesús, que nuestra mente esté limpia, nuestro corazón esté limpio, Señor, para adorarte y para exaltarte y para poder aprender de tu palabra, amado Dios. En el nombre de Jesús, Señor, ponemos en tus manos esta noche esta palabra. Que seas tú, Señor, aconsejándonos, exhortándonos y animándonos a seguir hacia adelante, amado Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Como bien le decía, hermano, al principio, el tema de esta noche es olvidando el pasado y siguiendo hacia la meta. La carta a los Filipenses es una carta muy emotiva, llena de agradecimiento, podemos decir agradecimiento por lo que esta iglesia de Filipenses hizo con el apóstol Pablo. Fue una de las iglesias que lo ayudó mucho, incluso en el capítulo 4, si usted le queda chance de poder leer este libro de Filipenses, solamente tiene 4 capítulos. En el capítulo 4, esta iglesia le envió una ofrenda al apóstol Pablo. Y fue una de las iglesias que estuvo muy pendiente del cuidado del apóstol Pablo durante el apóstol Pablo estaba preso en Roma. Esta carta fue escrita aproximadamente 61 años después de Cristo. Y con el propósito, hermanos, de que esta iglesia, de aconsejar a esta iglesia a que siguiera siempre hacia adelante, de que olvidara lo que quedó atrás y que no pusiera su mentalidad o su manera de ver las cosas en las cosas que los rodeaban, ya que había muchas cosas malas que los rodeaban a ellos. Y como le decía al principio, podemos ver el gran amor que el apóstol Pablo sentía por esta iglesia, y lo podemos ver en Filipenses capítulo 1, versículo 3, cuando él estaba escribiendo esta carta. Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, dice el apóstol Pablo a la iglesia de los Filipenses, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis
para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Esta carta, hermanos, fue escrita con ese propósito, de animar, de aconsejar, de exhortar a la iglesia de los filipenses a alcanzar la meta, a seguir hacia adelante, a olvidar el pasado y a tener una actitud de humildad que iban a necesitar, así como el apóstol Pablo en algún momento se las enseña cómo la tienen que aplicar. Ahora, todos, hermanos, nos ponemos metas cuando iniciamos el año, ¿verdad? Siempre nos ponemos propósito, a veces ponemos 5 metas personales y 5 metas espirituales. Pero déjeme hacerle una pregunta. ¿Alguna vez usted se ha preguntado qué es lo que muchas veces le impide llegar a la meta? ¿Qué es lo que muchas veces a usted, cuáles son los obstáculos que muchas veces le impiden llegar a lo que usted se ha propuesto llegar? Ahora, déjeme darle 3 consejos que nos enseñan estos versículos para poder nosotros seguir hacia adelante. Y número 1, el primer consejo que podemos encontrar en la palabra de Dios esta noche, hermanos, es que debemos tener una actitud de humildad. Y si nos damos cuenta en el versículo 13, el apóstol Pablo, él se baja a un nivel y él olvida el título de apóstol y él ahí les dice a los miembros de la iglesia, les dice: hermanos míos, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado. Podemos ver la humildad que el apóstol Pablo tenía, hermano, al referirse a esta iglesia. A pesar de que no estaba ahí con ellos en físico, él por medio del Espíritu Santo, él les decía: yo me considero que todavía me falta mucho crecer todavía. Yo no pretendo saberlo todo, yo no pretendo que ya llegué a la meta al final, no. El apóstol Pablo dice: yo no lo he alcanzado todavía. Todavía hay muchas cosas que necesito aprender. Él tenía una actitud de humildad, hermanos, que hoy en día muchos necesitamos tener. Que a pesar de cómo él, de todo lo que él sabía, que a pesar de todo lo que él había hecho, él decía: yo no lo he alcanzado todo. Yo necesito seguir creciendo más. Ahora, déjeme hacer una pregunta. ¿Alguna vez usted se ha preguntado qué es la humildad? Mire lo que dice el significado de la palabra humildad. La humildad es un atributo contrario a la soberbia. En otras palabras, es un atributo contrario al orgullo. La humildad es no sentirse superior a los demás, ser capaz de reconocer las propias limitaciones que como seres humanos tenemos. Humildad es actuar en bien ante todos los demás sin decirlo. Humildad es entender que no lo sabemos todo y que siempre se puede seguir aprendiendo. Y esto es lo que prácticamente el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de los filipenses en el versículo 13. Yo mismo le está diciendo: no pretendo ya haberlo alcanzado. En otras palabras, le está diciendo: yo mismo no me considero saberlo todo. En otras palabras, le está diciendo: yo mismo me considero que necesito crecer más, que necesito avanzar más, necesito aprender más. Mire lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 3, hermano. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y eso es lo que podemos ver en el versículo 13 nosotros, cuando el apóstol Pablo dice: yo mismo no pretendo haberlo alcanzado todo o haber llegado ya a la meta. Una de las cosas, hermanos, que todos necesitamos reconocer, digo todos porque todos somos seres humanos, todos los que estamos aquí, una de las cosas que necesitamos reconocer es que no lo sabemos todo y que debemos ser, hermanos, enseñables, tener una actitud de humildad como la que nos demuestra en este versículo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, hermanos, tenía de muchas cosas de qué poderse sentir orgulloso. En cuanto a la carne, dice, mire, y quiero que vayamos ahí mismo a Filipenses capítulo 12, versículo 3. En Filipenses, hermanos, ahí donde está, le voy a invitar a que vayamos a Filipenses, ahí unos versículos atrás, en el versículo 3.
Vamos a leer desde el versículo 4 y dice, y aunque yo tengo también, dice el apóstol Pablo, de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice el apóstol Pablo. Y mire la lista de cosas que dice el apóstol Pablo ahí, circuncidado al 8º día, del linaje de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley fariseo, y en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, dice el apóstol Pablo, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, dice el versículo 8, aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo Jesús. Esa es humildad, hermano. Y si pudiéramos decir, hermanos, que en acá, esto se podía decir el apóstol Pablo en la carne, dice. Si yo pudiera vanagloriarme en la carne, yo pudiera decir todo esto. Pero si nos vamos a los Corintios también, él pudiera decir, si yo pudiera decir que como cristiano he sufrido, él nos daría una lista aún más grande. Porque nos diría, he sido apedreado, he sido encarcelado, he estado en naufragios, he estado a punto de morir. Y él dice en el versículo 13, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado. Es triste, hermanos, ver hoy en día que muchas veces con lo poquito que sabemos nosotros y ya nos creemos como mayor que los demás. Y mire lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 8, versículo 2. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Cuando usted, hermano, y este es lo que la palabra de Dios nos aconseja, cuando usted crea que sabe algo, hágase de cuenta que no sabe nada todavía. Así. Cuando nosotros creamos que sabemos algo, hagámonos de cuenta que aún no sabemos nada, que aún tenemos más por aprender, tenemos más por crecer. ¿Sabe, hermanos? El apóstol Pablo por eso es una de las personas que hizo muchas cosas en la Biblia. Porque su marco de referencia no era otra persona. Su marco de referencia era Cristo. Él no decía, bueno, Pedro fue a tal lado, yo voy a ir a otro lado. No. Juan está en el otro lado. No. Su marco de referencia todo el tiempo fue Cristo. La meta del apóstol Pablo fue ser como Cristo. Y eso es lo que muchas veces pasa en nuestra vida cristiana. Que nosotros nos comparamos, nuestro marco de referencia es una persona, pero ¿sabe qué, hermano? No es una persona más sabia que usted, ni una persona más inteligente, que tenga más conocimiento que usted. Muchas veces el marco de referencia que nosotros nos ponemos en nuestra vida espiritual, ¿sabe quién es? Una persona que es un poco menos sabia que usted. Y por eso cuando, por ejemplo, voy a ponerle un ejemplo, cuando estábamos en la escuela, mi otra hermana estuvo conmigo y algo que sucedía, hermanos, cuando en la escuela es que cuando nosotros sacábamos una mala calificación, los maestros nos ponían en un malecón donde todos nos miraban. Y lo triste era cuando solamente usted sacaba una mala calificación porque solo usted iba a estar ahí durante todo el recreo. Y todos lo iban a ver y iban a decir, bueno, mira, te fue mal. Y se iban a reír, se iban a burlar. Pero cuando nosotros veníamos y empezábamos a preguntar a los demás cómo les había ido en el examen, cómo les había, y nos dábamos cuenta que habían otros 4, otros 5, ¿sabe qué? Eso nos hacía sentirnos como, bueno, no solamente yo voy a estar ahí, sino que van a haber 5 personas más también conmigo. Y no solamente de mí se van a reír, no solamente de mí se van a burlar, sino que también de ellos. Ese era el marco de referencia que nosotros muchas veces poníamos. Y eso es lo que muchas veces en la vida espiritual también pasa, hermano. Ahora, imagínense que a todos nos fuera mal y nuestro marco de referencia fuéramos nosotros mismos. Nuestro marco de referencia, hermanos, para poder crecer, para poder avanzar hacia la meta, tiene que ser Cristo. No compararnos con los demás. Qué bueno admirar las habilidades de los demás hermanos, los dones de los demás hermanos. Qué bueno, gracias a Dios porque Dios los usa. Amén.
Pero nuestra verdadera meta, nuestro verdadero propósito, hermanos, tiene que ser apuntar a Cristo siempre. Apuntar al Señor Jesús. Parecernos a Cristo. Y si nosotros, imagínense, el apóstol Pablo era muy usado. Había hecho tantos milagros. Había abierto tantas iglesias. Había predicado en tantos lugares. Y él llega a la conclusión y dice, bueno, yo no lo he alcanzado todo todavía. A mí me hace falta mucho que crecer. Tal vez podía ser en humildad, en integridad, en fidelidad, en amor, en mansedumbre, en servicio. Ahora, hagámonos esto nos puede servir a nosotros para hacernos esta pregunta también. ¿En qué más necesitamos crecer nosotros para ser como Cristo? ¿Es en humildad? ¿Es usted enseñable? ¿Se deja usted enseñar? ¿Se deja usted corregir? Y cuando nosotros nos damos cuenta que necesitamos ser humildes, podemos decir lo mismo que dijo el apóstol Pablo. Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Y es ahí donde nosotros vamos a poder entender que necesitamos seguir aprendiendo más. Necesitamos seguir creciendo más. No para los lados, sino para adelante. Para adelante, seguir adelante y ser como Cristo. ¿Sabe, hermano? Nosotros somos cartas abiertas. Donde quiera que nosotros vayamos, van a ver qué tanta humildad hay en nosotros. O qué tan soberbios somos nosotros. Esto no solamente es para que, bueno, para los que venimos los domingos, venimos los miércoles o nos reunimos los viernes. Esto es para todos, hermanos. El apóstol Pablo nos da el ejemplo para todos. Y nos dice, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado, yo necesito seguir creciendo. Yo todavía me falta mucho por aprender, todavía me falta mucho por crecer. Y ese es el primer consejo que encontramos en este versículo, hermano. Que debemos tener una actitud de humildad. Y este es un buen momento, hermanos, este es un buen momento para poderle decir, Señor, si me hace falta humildad, ayúdame. Si hay mucha soberbia en mí, ayúdame. Para poder nosotros seguir hacia adelante. Y número 2, la siguiente cosa que podemos aprender, el siguiente consejo que podemos aprender, hermanos, acerca de este versículo, es que debemos olvidar el pasado. Y como le decía al principio, muchas veces solemos olvidar cosas como el control, las llaves del carro, las llaves de la casa. Hasta los niños a veces, ¿verdad? Con hermana Victoria nos ha pasado. A veces llegamos a la casa y cuando llegamos allá, ¿y Evercito? No, pues yo pensé que lo traía a vos. Y de repente, mami o papi, ven a traerme que estoy en iglesia. Entonces, muchas veces se nos pasan cosas así, se nos olvidan cosas así. Pero también muchas veces, hermanos, se nos hace imposible olvidar cosas del pasado. Cosas que muchas veces necesitamos olvidar. El apóstol Pablo, después de decir que le hace falta crecer, que le hace falta aprender, él llega a la conclusión y dice, bueno, me hace falta crecer, me hace falta aprender, pero también tengo que hacer una cosa, olvidar el pasado, dejar atrás el pasado. Y decía un proverbio, la única manera de que el humano descubra cómo llegar a alguna parte es dejando atrás lo que queda atrás. Pablo ya lo había mencionado, si queremos avanzar debemos olvidar todo lo que queda atrás. Y la verdad es que el pasado es algo que constantemente va a venir a nuestro presente para detenernos y no dejarnos avanzar. Hermanos, el pasado es como una sombra que todo el tiempo va a estar al lado de uno. Ahora, tenemos dos cosas que hacer nosotros. O decidimos olvidarlo o decidimos llevarlo a donde quiera que nosotros vayamos. Y mire lo que dice la palabra de Dios en Isaías 43, versículos 18 y 19. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosas nuevas, dice el Señor. Pronto saldrán a luz, no las conoceréis otra vez. Otra vez abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. Y el profeta nos exhorta aquí, nos dice, no se acuerden de las cosas pasadas, ni traigan a memoria las cosas antiguas.
El apóstol Pablo, hermano, así como tenía muchas razones para seguir hacia adelante, también tenía muchas cosas también que le servían de obstáculo para llegar a la meta, para seguir hacia adelante. Y una de esas cosas era el pasado también. Todos podemos ver las muchas cosas buenas que hizo el apóstol Pablo, pero usted sabe quién era Pablo antes de ser apóstol, a qué se dedicaba. Dice la palabra de Dios que él era perseguidor de la iglesia. Y antes de que fuera apóstol, hermanos, antes de en camino a Damasco, cuando se le apareció Jesús, el apóstol Pablo iba oliendo la sangre de los cristianos. Él iba tras las iglesias a quemarlas, a apedrearlas. Miren lo que dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 56. Y esto fue cuando mataron al primer mártir, que fue Esteban. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos, dice Esteban, mientras está siendo apedreado, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces y tapándose los oídos, y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba, ¿cómo? Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. El apóstol Pablo, hermanos, también tenía un pasado del cual que no se sentía orgulloso, pero él había decidido olvidar ese pasado. Él en el versículo 13 dice: una cosa hago. Ciertamente una cosa hago. En el versículo 13. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y hermanos, muchas veces si hay algo que nos va a costar dejar atrás, va a ser el pasado. Porque el enemigo constantemente va a querer estarlo trayendo a nuestra mente, va a estar queriendo traerlo constantemente a nuestro presente. Ahora, una pregunta surge ahí: ¿por qué tengo que olvidar el pasado? Déjeme darle 4 razones por las cuales usted tiene que olvidar el pasado. Número 1, porque nos avergüenza. ¿Usted cree que al apóstol Pablo al recordar lo que él hacía con los cristianos, no sentía vergüenza? Ahora, déjeme hacerle otra pregunta a usted. ¿Cómo se siente usted cuando se recuerda de las cosas que hacía en el mundo? Cuando Satanás trae a su mente de las cosas que hacía en el mundo. Sentimos vergüenza, hermano. Y es triste a veces escuchar personas cuando testifican: no, que a mí me decían el beltrompo porque bailaba. Y lo dicen con una jactancia. Hermano, a mí me da vergüenza. El pecado, porque el pecado es vergüenza. Y no está mal, si lo quiere decir, hermano, usted es libre de decirlo. Pero el apóstol Pablo dice: yo me olvido porque esto me da vergüenza. No, que yo me tomaba tantas, y lo dice como saboreándose todavía de lo que usted hacía, cuántas se tomaba. Hermano, eso no sé a usted, pero a mí me da vergüenza. Y sabe, cuando uno se recuerda de este pasado, como dice: ¿cómo puedo seguir si tengo un pasado muy malo? Y eso empieza a detenerme, empieza a desanimarme, empieza a decir: ni a la iglesia quiere venir. Por eso el apóstol Pablo dice: yo decido olvidar mi pasado. La otra razón por la cual debemos olvidar el pasado es porque el pasado nos acusa. El pasado nos señala, hermano. Y es que Satanás es experto en eso. Él es el acusador, dice la palabra de Dios. Déjeme contarle parte del testimonio. Hace poco que regresé a los caminos de Dios, 4 años, 5 años. Si había algo que el enemigo me decía es: no vas a poder. Yo no quería ser líder, se lo digo así. Yo había dicho: yo no voy a volver a servir. Yo no voy a volver a predicar, yo no voy a volver a enseñar. Porque el enemigo me hacía
pensar que lo que yo había hecho, Dios no me había perdonado todavía. Él es acusador. Ahora déjeme, déjeme, déjeme que usemos la imaginación por un momento. ¿Cómo cree usted que el apóstol Pablo, si no hubiera decidido olvidar el pasado, cómo cree usted que se hubiera sentido al ver cómo Esteban gritaba, cómo Esteban lloraba cuando le caían las pedradas? Le partía el corazón, porque yo estuve ahí, yo fui testigo, los trapos, los vestimentas que andaba Esteban me los trajeron a mis pies y yo estaba ahí, yo pude haberlo salvado. El enemigo pudo haber sido muy astuto y usar el pasado para desanimar a Pablo. Pero ahí podemos ver, hermanos, donde se aplica el consejo de la palabra de Dios: olvidar el pasado. Olvidar el pasado. Y número 3, otra razón por la que debemos olvidar el pasado es porque nos hiere. Es porque nos lastima, nos oprime, no nos deja avanzar, no nos deja seguir. Muchas veces pudimos haber sido abandonados, abusados, sufrimos burla, baja autoestima o la misma culpabilidad de haber hecho algo malo. Y ¿sabe qué? Eso nos mantiene oprimidos, nos hiere, y cada vez que nos acordamos nos hiere, nos lastima. Por eso, hermanos, necesitamos decirle en esta noche al Señor: Señor, ayúdame a olvidar ese pasado, ayúdame a esto que me está atormentando. Podemos, hermanos, poner muchas metas y podemos venir todos los domingos a la iglesia, los miércoles, pero si no tomamos la decisión de decirle al Señor: yo quiero olvidar el pasado, la decisión es suya, hermano. Y puede ser que sea un proceso largo o también puede ser que sea un proceso corto, pero tenemos que tomar una decisión. Tal vez sufrimos de abuso. Déjeme darle la cuarta razón por la que necesitamos olvidar el pasado también. Y la cuarta razón es porque no nos deja avanzar, nos deprime y nos estanca. Y tal vez a los que han pasado algún momento de depresión se identifican con esto. Cuando usted está deprimido, lo único que quiere es seguir hacia adelante, hermano. Usted no le haya sabor a la vida, usted no le haya sabor a nada, ni a la comida que se come. Pero necesitamos decirle en esta noche: Señor, ayúdame a olvidar el pasado. Ayúdame a seguir hacia adelante. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Ya las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Si usted está en Cristo, hermano, todas las cosas son hechas nuevas. Todas las cosas son hechas nuevas. Él no hace excepciones de cosas. Él dice todas, generaliza todo. El ex primer ministro del Reino Unido, Harold Macmillan, dijo: deberíamos usar el pasado como trampolín y no como sofá. Oiga bien, deberíamos de usar el pasado como trampolín y no como sofá, haciendo una advertencia sobre utilizar el pasado como motivación para seguir y no como excusa para estancarnos. Y eso es lo que muchas veces nosotros hacemos con el pasado. En vez de aprender lo que ya pasó o sacar o recatar lo bueno de lo que ya pasó, muchas veces nos acomodamos y nos sentamos a estar ahí con el pasado. Y hasta platicamos con el pasado. Y debemos ver la vida pasar, vemos a ver a muchas personas llegar a la iglesia, crecer espiritualmente, y nosotros seguimos en el mismo nivel espiritual. No queremos crecer, no queremos aprender. Dos actitudes que debemos tener, hermanos, si este año queremos llegar a la meta que nos hemos propuesto espirituales. Número 1, ser humilde. Número 2, olvidar el pasado. Y meditemos por un momento qué cosas del pasado no me dejan avanzar, qué cosas del pasado todavía me están acusando.
Dice la palabra de Dios en Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. No hay nada, hermano, que el enemigo quiera venir a su presente, traer de su pasado, de nuestro pasado a nuestro presente y decirnos, mira, todo esto te condena. Porque ya Cristo Jesús dice que nos justifica. Cristo es el que justifica. Necesitamos olvidar. Ahora, después de que nosotros tomamos una actitud de humildad y olvidamos el pasado, llegamos al tercer punto, que es extendernos hacia la meta. Y una vez que sabemos que hemos dejado atrás el pasado, debemos olvidar, entonces debemos olvidarlo y entonces vamos a poder seguir hacia adelante. El apóstol Pablo usa la palabra que tiene que ver con una acción y esfuerzo y es extendiéndome. Esta palabra tiene que ver con un atleta que hace hasta lo imposible por llegar hacia la meta, se esfuerza por alcanzar por lo que había entrenado tanto. El significado de extenderse es estirarse hacia adelante, ir más allá, inclinarse hacia adelante para alcanzar lo que está por venir. Vamos a tener muchas dificultades, sí, vamos a tener muchas dificultades, pero recordemos que Dios ha prometido siempre estar con nosotros. Dos actitudes, hermanos, y una acción. La última es una acción. Y cuando se trata de acciones podemos ver en la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo dijo, bueno, en la casa de mi padre hay muchos jornaleros que comen de gratis, la comida abunda. Y yo aquí aguantando hambre. Me levantaré, esa es una acción, me levantaré e iré. Y esa es la misma acción que nosotros necesitamos tomar en este día también. Me levantaré, me extenderé, me esforzaré, me inclinaré hacia adelante por lo que está por venir. En Josué capítulo 1, versículo 9 también dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Dios nos da la promesa, hermano, de que Él va a estar con nosotros. Ahora, usted tiene que esforzarse, usted tiene que ser valiente para poder llegar a la promesa. Y sabe, mientras estudiaba, hermanos, se me venía a la mente este pueblo de Israel, que tampoco fue uno de los pueblos, regresando un poquito atrás acerca del segundo punto, que fue uno de este pueblo por no olvidar su pasado, no vio la tierra prometida. Y algo que le decía yo a Victoria es que cuando nosotros no olvidamos las cosas que han quedado atrás, las promesas pueden estar a la vuelta de la esquina y no las vamos a ver, no las vamos a alcanzar. Pareciera evangelio de la prosperidad esto, pero es una realidad. En 40 días pudo el pueblo de Israel cruzar el desierto, pero duraron 40 años por siempre estar en Egipto. Y lo mismo puede pasar en nuestras vidas también, hermanos. Podemos estar muchos años en la iglesia, pero si no olvidamos el pasado y no nos extendemos hacia la meta, no vamos a llegar al premio que Cristo tiene preparado para nosotros. Es una acción. Necesitamos actuar. Si nuestras familias se están hundiendo, si nuestros hijos se están perdiendo, usted no se va a quedar de brazos cruzados, ¿verdad que no? Necesitamos actuar. Ahora, si nuestras vidas, hermanos, no están avanzando, no estamos creciendo, no estamos yendo hacia ningún lado, tenemos que evaluar y decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Me estoy esforzando? ¿Estoy avanzando hacia algún lugar? Necesitamos tomar acciones en esto y decirle al Señor, Señor, tú has prometido estar conmigo, ahora yo me voy a esforzar por llegar hacia la meta. Y para terminar, hermanos, para llegar a lograr llegar a la meta debemos tomar el consejo del apóstol Pablo. Debemos tener una actitud humilde y enseñable y reconocer quiénes somos, nuestras limitaciones, dejar que Dios tome el control de ellas, olvidar el pasado y poner nuestra mirada en la meta, que cada día haya más de Jesús en mí y extendernos hacia la meta. En otras palabras, nosotros tenemos que morir y que Cristo crezca en nosotros. Eso es humildad y eso nos va a llevar al crecimiento espiritual, hermano.
Y para terminar, le voy a invitar ahí donde está, que pueda cerrar sus ojos y podamos decirle al Señor que nos ayude en esta noche a poder ver dentro de nosotros qué cosas necesitamos cambiar para poder ser humildes. Señor, queremos llegar a la humildad del varón perfecto, como dijo el apóstol Pablo. Señor, no queremos ser de las personas que creemos saberlo todo, que creemos entenderlo todo, o que creemos poderlo todo, Señor. Señor, queremos que nuestro blanco seas tú, Señor. Nuestro marco de referencia, Señor, seas tú. Y que ninguna de las cosas que poseamos, que ninguna de las cosas que tengamos, que ninguna de las cosas materiales, Señor Jesús, nos haga creer superior a los demás. Y Señor, perdónanos si no hay humildad en nosotros, Señor. Padre, queremos ser una iglesia, Señor Jesús, que donde quiera que vaya, Señor Jesús, sea reconocido por la humildad que hay en los hermanos. Ayúdanos a testificar de esa humildad, Señor, así como el apóstol Pablo lo hacía en este versículo, Señor. A decir, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado. Yo mismo no pretendo saberlo todo. Reconocer, Señor, que aún nos queda mucho más que aprender. Reconocer que aún nos queda mucho más que crecer espiritualmente, Señor. Y como personas, y como padres, como líderes, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús, en esta noche a olvidar, Señor, todo lo que queda atrás, Señor, en nuestras vidas. Todo lo que nos causa vergüenza, Señor. Todo lo que nos acusa, lo que nos hiere, Señor, lo que nos estanca. Y seguirte a ti, Señor Jesús, para poder ser como ti, Señor. Señor, hay cosas que muchas veces van a ser difíciles de olvidar. Pero Padre, con la ayuda tuya sabemos, Señor Jesús, que para los que creen, todo les es posible, Señor. Todo les es posible. Perdónanos, Señor, porque muchas veces es el pasado el que nos detiene. Cosas que vivimos, traumas, Señor. Ya no queremos, Señor, seguir viviendo de la misma manera. Queremos en esta noche, Señor, rendir nuestras vidas a ti y ver hacia adelante, Señor. Extendernos hacia adelante. Si hemos estado estancados, Señor, ayúdanos a salir de este lugar donde estamos, para poder seguirte y para poder caminar, Señor Jesús, contigo. Ayúdanos a no traer las cosas que ya pasaron a nuestras vidas, a nuestra mente, Señor. Y ayúdanos a poner nuestra mirada en el autor y consumador de todo, que es Cristo Jesús. Te doy gracias, Señor, en esta noche por tu palabra. Gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor, y han podido aprender de tu palabra. Te pido, Señor, que si alguno de ellos está luchando, Señor, con la humildad, con las cosas pasadas, que les ayude, Señor, en esta noche a poder, Señor, poner la mirada en ti, Señor, y seguir hacia adelante. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Te damos gracias. Amén.